Muy bien, pues estamos en nuestra sesión número 7 de nuestro club de lectura, que estamos revisando un libro sobre los sacramentos y vamos a tener en cuenta esto, vamos a ir iniciando nuestra sesión de esta tarde. Déjenme compartirles pantalla para poder ir iniciando. Ustedes me dicen cuando puedan ver la pantalla. Listo, ya Ya, podemos Iván. ver. Ya. Gracias. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy vamos a revisar el capítulo 7 del libro que nos hemos propuesto leer. Es El sacramento del profesor de primaria. ¿Recuerdan un poco o les recuerdo un poquito la estructura del libro de Bob, o al menos sus capítulos? Va abordando o va dando un ejemplo y nos va narrando una historia muy cotidiana, y de ella desprende la expresión teológica y sacramental. Recuerden que estamos abordando aquí la sacramentaria en sentido amplio, ¿no? Es decir, el sacramento como encuentro entre Dios y el hombre, y que a partir de ahí podemos entonces encontrar esta dimensión más simbólico antropológica, desde la cual nosotros nos vamos conectando no solo con Dios, sino también entre nosotros, ¿no? Y entonces desde ahí nosotros vamos abordando esta perspectiva con la ayuda de Bob. Y bueno, ahora nos toca revisar este capítulo 7. Antes de iniciar pues con nuestra sesión, vamos a ponernos en la presencia de Dios para que de esa manera podamos iniciar bien nuestra sesión del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de sabiduría, Ruega ruega. por nosotros. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la salud, por el don del sol, que aunque muy calientito, siempre está al pendiente de nosotros. Te damos gracias por todos los bienes y dones que nos has dado día a día, particularmente en este bendito día. Te pedimos ilumines nuestra razón, nuestro corazón con tu Espíritu Santo, para que cada vez podamos estar más cerca de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo. El Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con este capítulo 7. Recuerden, la idea es leer e ir comentando un poquito al respecto, ¿no? Entonces, ¿quién le gustaría comenzar a leer, por favor? Memo. Adelante, Memo, por favor. Sí, buenas noches, Iván. Buenas noches. El sacramento del profesor de primaria era casi un mito. En las poblaciones del interior, donde no habían llegado los grandes medios de comunicación con sus superhéroes, él era considerado un héroe, un sabio, un maestro, un consejero. Su palabra hacía sentencia y sus soluciones abrían caminos. ¿Quién era ese mortal? El señor Mansueto, profesor de la escuela primaria en Plan Alto, Santa Catalina, aldea de colonos italianos. Para quienes lo conocimos a fondo y fuimos sus alumnos, él representó el símbolo sacramental de los valores fundamentales de la existencia, como idealismo, abnegación, humildad, amor al prójimo, sabiduría de la vida. Los valores no se comunican abstractamente, proclamándolos o defendiéndolos, sino concretamente viviéndolos, refiriéndolos a las personas que los encarnan en sus vidas. El señor Mansueto fue una de estas encarnaciones. No sé si con el pasar de los años la tendencia del espíritu es mitificar las experiencias del pasado, pero en todo caso, en relación con nuestro querido profesor de primaria, el mito constituye tal vez la mejor forma de conservar su historia, sencilla y concreta. En la aldea, él sobresalía como un árbol en medio de un sembrado o de campos de pasto ondulantes y verdes. Era sobre todo un idealista, formado en humanidades en el rigor del seminario antiguo,
en contabilidad, en derecho por correspondencia. En aquel tiempo se daban estas cosas. Y no sé cuántas cosas más, este hombre pequeño, delgado, pero de una elegancia agreste y con una hermosa cabeza inteligente, lo dejó todo para irse al campo y enseñar y liberar de su ignorancia y de su abandono a los primeros colonizadores del interior de Santa Catalina. Para nosotros constituía un misterio. En un mundo sin ninguna clase de cultura, él tenía una biblioteca de cerca de 2000 libros que prestaba a todos, obligando a los colonos y a sus hijos a leer. Estudiaba los clásicos latinos en lengua original. Se entretenía con pensadores del tipo de Spinoza, Hegel y Darwin, y estaba suscrito al Correio do Povo de Puerto Alegre. Daba clases por la mañana y por la tarde. En la noche, anticipándose a Mobral, enseñaba a los adultos. Y junto a todo esto, tenía una escuela para los más inteligentes, a los que daba un curso de contabilidad. Tenía además un círculo con el que discutía política y cultura general. Los grandes problemas sociales y metafísicos preocupaban el alma inquieta de este profesor anónimo de la insignificante aldeita del interior. Jamás olvidaremos su alegría cuando, como ocurrió varias veces, solicitado por sus antiguos alumnos que ya estudiaban en la universidad, para preparar temas sobre problemas de derecho constitucional, sobre la legitimidad del poder por una revolución victoriosa o aspectos de la historia patria. Se le informaba que la nota obtenida había sido la máxima. Ese hombre era profesor de escuela primaria, pero ya en la escuela nos enseñaba las primeras palabras en griego y latín. Nos daba rudimentos de filología. Y con qué orgullo mostrábamos estos conocimientos después en el bachillerato. Él transmitía en la escuela todo lo que un hombre formado apenas debía saber. Nociones de ecología, medición de tierras, legislación civil, rudimentos de construcción, religión como visión de Dios en el mundo que nos rodeaba. Cuando se comercializó la radio, el señor Mansueto adquiría aparatos o movía a los colonos a comprar. Él mismo los instalaba con la intención de abrir sus mentes a los vastos horizontes del mundo, para que aprendiesen el portugués. La mayor parte hablaba italiano y unos pocos alemán, para que se humanizaran. Cuando alguno se negaba, el expediente era eficaz. Montaba una radio al frente de su casa bajo un toldo y lo ponía a funcionar. Democratizada la penicilina, salvó decenas de vidas, algunas de personas ya desahuciadas por los médicos. Por eso crecía su fama y los colonos profesaban una fe ciega a sus recetas que él sacaba de buenos libros y acompañaba con remedios adquiridos en farmacias distantes. Actuaba como un abogado en medio de los presos, fuertemente discriminados. ¿Cuántas veces oímos exclamar, Dios en el cielo y el señor Mansueto en la tierra? Murió de fatiga y agotamiento por los trabajos con que se cargaba en beneficio de su numerosa familia y de todos. Supo que iba a morir, lo adivinó en el cansancio de su corazón y se puso a acariciar la muerte como a una amiga y a soñar con sus conversaciones en el cielo, con los grandes sabios y con las preguntas que haría a Dios. Como falleció a más de 1000 kilómetros del lugar, el pueblo reclamó su cuerpo y los funerales constituyeron una apoteosis. Inmediatamente después empezó a relatar su vida, a interpretar sus palabras y sus gestos, y se le convirtió en un símbolo del tipo de humanidad consagrada a los otros hasta el extremo de la autoconsumación. El pueblo no inventa, sino que aumenta, idealiza, magnifica. Lector amigo, si un día pasas por una pequeña pero sonriente ciudad, tan sonriente como su nombre, Concordia, y visitas el cementerio, fíjate bien, encontrarás una tumba con un dístico hermoso, con flores siempre frescas y algunos exvotos junto a la gran cruz.
en la tumba del señor Mansueto, que vive aún en la memoria de aquella gente. Bueno, aquí nos detenemos perdón, Memo, nos detenemos un Sí. momentito. ¿Qué les parece esta breve historia de este médico o profesor, mejor dicho, ¿verdad, profesor? Uy, pues yo cuando lo leí, de veras, o sea, yo dije, ¿cómo una persona, o sea, sabia, conocedora, súper inteligente, o sea, prefirió un pueblo, ahora sí que un pueblo inculto, que hablaba italiano, alemán, y con todos los conocimientos que tenía, muy bien pudo haber, pues sido un erudito en alguna, universidad o escuela de ese tiempo. Pero también me llama la atención bueno, se educó en un seminario, ¿no? Ujú. O sea, muy rígido, ¿no? Donde lo principal creo que era, no sé, las ciencias humanísticas, humanitarias. Por eso es que yo pienso que mejor le dio por humanizar, por hacer culta a la gente de ese pueblito. Y pues la verdad es que pues sí bueno, no sé si peco a lo mejor de exagerado, pero pues yo pienso porque más adelante lo dice, ¿no? Pues era comparado como un santo, ¿no? O sea, como alguien parte del pueblo, alguien esencial, ¿no? Donde su palabra era ley y pues se la sabía de todas, biblioteca, latín, contabilidad, curandero, bueno, era una verdadera eminencia, pero pues desgraciadamente pues le pasó lo que a Francisco de Asís, ¿no? Trabajó hasta que su cuerpo pues ya no le dio para más, pero pues todo lo dio en bien de la gente, ¿no? Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, que hay gente, pues sí hay gente como él todavía, ¿no? Pero sí me llamó la atención a mí, sus conocimientos adquiridos y cómo la gente, pues lo quiso tanto que pues casi lo veneraran, ¿no? Fue como un símbolo. Ahora sí que fue como es un sacramento, ¿no? O sea, el profesor de primaria ha hecho sacramento en ese pueblo. Gracias. Muy bien, gracias, Memo. Ah, ¿Alguien más? Sí, Neida. bueno, a mí me llama la atención varias cosas, ¿no? Primero, la nobleza de este profesor en querer mostrar sus conocimientos, sus habilidades, lo que había aprendido a lo largo de los años a personas que lo necesitaban. O sea, pudo haber estado, como decía el compañero anterior, pudo haber estado en cualquier otro lugar donde de repente era quizás hasta más cómodo para su nivel intelectual, digámoslo así, pero escogió estar allí, o sea, y lo hacía desde el amor, básicamente, y lo reconocían, el pueblo lo reconocía, ¿no? Entonces, es importante y puedo ver también cómo a través de una persona también podemos ver esa presencia del mismo Dios, porque que ellos le pusieran ese título como un Mesías o algo así, o sea, más que igualarlo con Dios, era ver lo que Dios era capaz de hacer en esa persona para todos ellos. Entonces sí, bien importante y obviamente también me hace reflexionar y preguntarme a mí, ¿qué hago yo para hacer sacramento también para otras personas en donde me desenvuelva, en mi actualidad, en mi realidad, en lo que vivo, en el rol que me toca vivir en el día a día? Muy bien, gracias, Neida. ¿Alguien más? Geoffrey, Sí, Vicky. es una lectura que me súper encantó, de una persona que se daba a los demás
Él era el médico, él era el abogado, él era el maestro. Hacer una comparación de los sacramentos como el vaso, como la vela, como todo lo que era objeto, y ahora era una persona la que se nos pone como un ejemplo vivo de lo que puede ser un sacramento para todos, ¿no? Y cómo es un ejemplo muy grande de cómo te puedes dar a los demás, qué bien puedes traer a los demás, y como lo dijo Neida, ¿qué es lo que voy a hacer yo a partir de esta lectura para también ser un sacramento vivo, ¿no? Para poder darme a los demás, para ser ejemplo para los demás, para poder ayudar a los demás, para hacer ese acercamiento precisamente a Dios, ¿no? Porque quizás él no lo supo, sí hablaba de Dios, pero no supo qué tanto bien le hizo a esa gente, ¿no? Entonces, ahorita nosotros ya lo sabemos, que el sacramento es el que te acerca totalmente a Dios. Entonces, nosotros sí lo sabemos ya. ¿Qué tipo de sacramento queremos ser nosotros para acercar a todo el que se nos rodee, incluyendo a la familia, que es la más complicada, ¿no? Incluyendo a la familia? ¿Qué tipo de sacramento quiero ser yo para acercar a mis hijos, a mi familia, a Dios, ¿no? Y ser ese signo eficaz, porque ella hablaba de que él era eficaz, ¿no? Como el mismo sacramento, ¿no? Que él era eficaz. O sea, realmente hacía lo que verdaderamente, ¿cómo se podría decir? Como cuando compra uno algo, ¿no? Que es, ahora sí que la comparación, cuando compro yo un líquido para hacer la limpieza de la casa y es eficaz, o sea, realmente sirve para lo que realmente lo compré, ¿no? Realmente no gasté en vano mi dinero. Y esa persona era eficaz. Realmente todo lo que hacía valía la pena para todos los demás, ¿no? Entonces, fue una lectura que me llamó muchísimo la atención de cómo podemos ser de verdad ese signo misterioso y la analogía que hace después cuando habla de Jesús, ¿no? Cómo era él, cómo se entregaba, cómo ayudaba a las personas. Exactamente era lo mismo que el Señor hacía, ¿no? Que el profesor, ¿no? Entonces, maravillosa la lectura. Muchísimas gracias. Sí, sí, en el fondo es esta perspectiva. Recuerden que cuando veíamos los sacramentos, ya más en un sentido concreto, ¿no? Ya hablar de los 7 sacramentos, o al menos hablar uno de los 7 sacramentos, les invitaba también a pensar en esta dimensión más comunitaria, más social, ¿no? Y que al final esos sacramentos nos configuran con Cristo. Y que al configurarnos con Cristo, nosotros tendríamos que ser ese sacramento que ahora lleve a los otros a ese encuentro muy particular con Dios, ¿no? Por eso les decía, nos movemos entre este acercamiento a la sacramentaria en sentido amplio, en sentido general. Recordémoslo, ¿no? La vida cristiana tiene una estructura sacramental, en cuanto a los sacramentos los entendemos como los medios de unión o de comunicación entre Dios y el hombre. Y luego, por tanto, pues sí, la pregunta cae por su peso, ¿verdad? ¿Qué tipo de sacramento? Bueno, de entrada, si estoy siendo sacramento, y luego, ¿qué tipo de sacramento, no? Estoy siendo en mi contexto, en el medio en el que me desenvuelvo. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bien, si no, no pasa nada. Seguimos con nuestra lectura. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? Jesús de Nazaret es el sacramento con tal, con tal de Dios. Para la iglesia primitiva, como hoy para nosotros, un sacramento no tiene que ser necesariamente un objeto del mundo, como un jarro de aluminio, un pedazo de pan o una vela navideña. Toda la historia, como considerábamos antes, puede ser sacramento en cuanto el sentido de los acontecimientos es portador de un sentido radical llamado salvación, o de un sinsentido que mediatiza un absurdo más profundo, interpretado como perdición. Dentro de la historia surgen personas que capitalizan el sentido histórico, que encarnan la liberación, la gracia, la bondad, la apertura irrestricta al otro,
Los padres llamaban sacramentos a estas figuras. Así, Abraham, Noé, David, Sara, Rebeca, Ana, María, etc. Nosotros acabamos de añadir al señor Mansueto. En esta línea, Jesús de Nazaret, por su vida, por sus gestos de bondad, por su muerte heroica y por su resurrección, es llamado al sacramento por excelencia. En él, la historia de salvación como realización de sentido encontró su culminación. Él llegó primero al término del largo proceso de hominización, venció a la muerte e irrumpió dentro del misterio de Dios, en cuanto encarna el plano salvífico de Dios, que es unión radical de la criatura con el Creador y anticipación del destino de todos los hombres redimidos. Jesús se presenta como sacramento primero de Dios. Si Dios es amor y perdón, servidor de toda criatura humana y simpatía gratuita para todos los hombres, entonces Jesucristo corporeizaba a Dios en medio de nosotros por su inagotable capacidad de amor, de renuncia a toda voluntad de poder y venganza, y de identificación con todos los marginados del orden de este mundo. Era el sacramento vivo de Dios que contenía, significaba y comunicaba el amor de Dios para con todos. Los gestos, las acciones, las palabras eran sacramentos concretizadores del misterio divino. Los santos padres, en efecto, hablaron de misteria et sacramenta, carnis Christi. De él nos viene, como asegura San Juan, gracia sobre gracia, en Juan 1:16. En él estaba la vida, Juan 1:4. Él era la vida, Juan 11:25 y 14:6. Con Jesús de Nazaret apareció la benignidad y el amor humanitario del Dios, nuestro Salvador. En Timoteo 2:4, en 2 de Timoteo 1:10. Él era la forma visible del Dios invisible, en Colosenses 1:15. La interrupción epifánica de la divinidad en la diafanidad de la carne visible y palpable, Colosenses 2:9 y primera de Juan 1:2. Quien me ve, ve también al Padre, Juan 14:9. En este sentido, la gran tradición de la Iglesia, hasta el Vaticano II, llama a Cristo sacramento de Dios. El profesor Mansueto era sacramento de aquellos valores que Jesús de Nazaret vivió hasta su última radicalidad y encarnó en la más cristalina limpidez. Exacto, es hermosa la lectura como la va haciendo Bob, ¿no? En este sentido. Aquí, nada más para precisar quizá algunos términos, fontal viene de fuente, ¿no? Del origen, de dónde emana todo. Entonces, en este sentido, Jesús de Nazaret, sacramento fontal de Dios, es el sacramento origen, de donde va a desgajarse o a desprenderse toda la sacramentalidad de la iglesia, ¿no? Eso del sacramento fontal. Y otra cosita, déjenme ver dónde era. Aquí. Parece que estas tres líneas, o bueno, dos líneas, si las juntamos, me parece que son como que dan en el punto, ¿no? Era el sacramento vivo de Dios que contenía. Fíjense, nuestros sacramentos contienen, significan y comunican el amor de Dios para con todos. Nosotros a este amor de Dios para con todos, teológicamente, desde los sacramentos le llamamos gracia, ¿no? Es decir, entonces ya desde esta perspectiva, los sacramentos contienen, significan y comunican la gracia de Dios. Al final de cuentas, gracia de Dios es Dios mismo, ¿no? Por eso, de este amor de Dios para con todos. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario de este segundo apartado? Yo pienso, Fray, que aquí nos está revelando la humildad, la entrega a Dios, que sin reserva alguna para él, todo su conocimiento lo brindó al pueblo
Y yo creo que fue tanto el amor que él también brindó por medio de Dios, que el pueblo nunca se negaba a estudiar lo que él les decía. Porque cuando él en una ocasión que les dijo no, él les puso el radio, o sea, para que lo escucharan, se penetrara en su corazón también todo lo que él, lo que él les fue enseñando. Y yo creo que su sabiduría, pues lo llevó a enseñarles de todo, a que ese pueblo saliera adelante. Y efectivamente, pues el cansancio, el agotamiento y todo, pues por eso falleció. Pero yo creo que fue su amor a Dios y la entrega a su prójimo. Bueno, a mí yo siento para mí que eso fue. No sé si esté bien o... Sí, sí, no, no está bien, Lolita, ¿no? Del apartado anterior, que este segundo apartado que acabamos de leer es ahora se presenta solo como el reflejo, el profesor, ¿no? Como el reflejo de lo que es Cristo, ¿no? Aquí también hay que entender que no es una simple comparación, ¿no? En el sentido de es igual a Cristo y ya, ¿no? Se acabó. Casi incluso quitando a Jesús del centro y demás, no. Simplemente es en este sentido como el reflejo, así como nosotros estamos llamados a ser el reflejo de Cristo porque estamos cristianos, ¿no? Digo, solo para no hacer como esa, quizá una mala interpretación de la misma lectura, ¿no? Pero sí, efectivamente se va haciendo presente esta idea del reflejo y volvemos como la pregunta que lanzaba Neida y que hacía eco también Vicky, ¿no? Si estoy o no estoy siendo sacramento y qué tipo de sacramento. Porque si hemos dicho entonces que cada uno de los sacramentos intenta ya los 7 sacramentos, ¿no? Aquí ya hablamos de los 7 sacramentos en sentido estricto. Si cada uno de estos 7 sacramentos acompaña una etapa específica de la vida y yo estoy llamado a ser un sacramento en el sentido amplio, entonces, ¿qué parte específica estoy yo acompañando, ¿no? O qué rol juego yo como esa presencia que trasluce la presencia de Dios. Es una pregunta de fondo muy interesante y muy fuerte, ¿no? Que no es como que podamos contestar aquí, ahora y ya, ¿no? Sino como más en lo profundo, ¿no? Más en la reflexión. Bueno, podemos continuar, me parece, con la lectura. Pasaríamos al puntito 2, Jesucristo, sacramento del encuentro. ¿Quién puede continuar la lectura, por favor? La sigo, Fray. Sí, adelante, Lolita. Jesucristo, sacramento del encuentro. Dios señaló su encuentro con el hombre en todas las cosas, es decir, en todo puede el hombre encontrarse con Dios. Por eso, todas las cosas de este mundo son o pueden ser sacramentales, pero Cristo en el lugar del encuentro por excelencia, ya que Él, Dios, está de forma humana y de hombre de forma divina, como aseguró siempre la fe, que en Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, Dios y el hombre se encuentran en unidad profunda, sin división y sin confusión, de modo que por el hombre Jesús se va a Dios y por él Dios, Jesús, se va al hombre. Cristo es el camino y el término final. En él se encuentran los dos movimientos, el ascendente y el descendente, ya que por una parte, en la expresión palpable del amor de Dios, movimiento descendente, y por otro, es la forma definitiva del amor del hombre, movimiento ascendente. Quien dialoga con Cristo se encontraba con Dios. Todas las veces
que la memoria se vuelve hacia el profesor Mansueto, ve más que el profesor Mansueto, ve el sacramento porque él visibilizaba y hacía historia aquello que era mayor que él, es decir, la abnegación, el amor al prójimo, la dedicación extrema. Para quien quiera ver aún más, contemplará en él a aquel que fue la abnegación misma, el amor radical al prójimo y la exhaustiva dedicación. Era un sacramento. Gracias, Lolita. Fíjense que esto también aquí del movimiento ascendente y descendente. El descendiente pues es el que baja, ¿no? El que está arriba, o partimos de arriba y baja, ¿no? El descendente. Y el ascendente es en el que estamos, por decirlo, abajo y nos encaminamos hacia arriba. Por eso, Jesucristo se nos presenta como en estos dos caminos, el descendente y el ascendente. El descendente en la encarnación, la divinidad se encarna, desciende, se abaja y se encarna el Verbo. En la resurrección, ¿qué va a acontecer? Se va a glorificar esta condición humana, a la vez que en la ascensión del Señor va a haber este proceso o este movimiento ascendente. Entonces, por eso, Jesucristo se convierte en el sacramento fontal, ¿no? En el sacramento de donde va a surgir todo. Porque este mismo proceso entre la descendencia o el descender del verbo y después la ascendencia del verbo encarnado va a significar justo eso, ¿no? Están estrechamente unidos la divinidad y la humanidad. Y si Dios nos habló a través de bueno, siempre nos ha hablado a través de mediaciones humanas, ¿no? Nos diría la carta a los Hebreos, llegado el tiempo cumplido, la plenitud de los tiempos, nos habló por medio de su mismo Hijo, ¿no? Y entonces es Jesucristo, en cuanto hombre, se convierte en la mediación plena humana de este encuentro con Dios. Entonces, estamos en ese movimiento y bueno, y ahora para expresar esto, Bob ocupa la figura del profesor para, recordémoslo nuevamente, lo insisto, para que el profesor sea como ese reflejo de lo que Cristo fue. No está situando, no está intentando quitar a Cristo o algo por el estilo, ¿no? Simplemente está intentando iluminar eso que Cristo fue para la iglesia, bueno, que es para la iglesia, ¿no? Y como de hecho se va constituyendo la profesión de fe cristiana, ¿no? O el cristianismo. Bien, ¿algún comentario de esto último? Fíjate, Iván, Sí. pues también me llama la atención ver cómo Dios, a través de Jesús, se acerca al hombre, se abaja, se quiere unir con él, ¿verdad? Y nos muestra justamente ese camino, ese cómo debo hacer las cosas. Y entonces, más allá de comparar al profesor con Jesús, es que a través de esas obras, entonces es cuando se muestra allí el reflejo de ese Jesús. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Estamos hablando aquí de esta expresión del reflejo. Es muy, muy, muy padre, ¿no? El hecho de verse ahí en todo, porque a final de cuentas, cuando nosotros hemos estado hablando de la dimensión sacramental del cristiano en sentido amplio, estamos hablando de los reflejos en un marco mucho más amplio de lo que son los 7 sacramentos ya en sentido estricto, ¿no? Porque también con esto hay que entender también que cuando hablamos del sacramento profesor, el sacramento jarro, el sacramento colilla del cigarro, no estamos intentando hacer esos objetos un sacramento como los 7 instituidos por Cristo, ¿no? Simplemente es una expresión para adentrarnos más a lo que realmente significarían nuestros 7 sacramentos instituidos y fundados en Cristo. Y por eso podemos hablar
con tranquilidad de estos reflejos o de este reflejo que van presentando ciertas acciones cotidianas, ¿no? Como lo es el caso del profesor. Muy bien, yo creo que estamos a 20 minutitos todavía para hacerla. Ahora, si les parece, nos aventamos de una vez el otro capítulo, que son breves páginas, y podemos también comentar sobre ese, ¿no? Son breves páginas, yo creo que pudiéramos adelantar este apartado también, y que sería nuestro capítulo 8, ¿no? El sacramento de la casa. ¿Quién puede ayudarnos a leer? Yo, Fray, si gusta. Adelante, Norma. Evidentemente no se viaja solo para llegar, pero un viaje es bueno especialmente para la llegada cuando es regreso. Es como echar anclas tranquilamente en puerto seguro después de pasar por toda clase de posibles peligros. Hay tantos que viajan y nunca llegan. Arribar es bueno porque el hombre no puede vivir por mucho tiempo sin casa o fuera de casa. La casa es una porción del mundo que se tornó sacramental, doméstica, humana, donde cada cosa tiene un lugar y un sentido, donde no hay nada de extraño, donde todo es exactamente familiar, donde las cosas poseen vida y habitan con los hombres. Por eso nada más horrible que esos caserones inmensos, superfluos, vacíos, que no son familiares, donde no hay penantes. Ajá, porque las cosas están no como espíritus buenos, sino como posesiones para la vanidad y la ostentación. Es siniestra la casa del opulento vanidoso. Solo sabe existencialmente lo que significa casa paterna y familiar quien se ve forzado a vivir fuera de ella. De repente regresa, como ocurrió a mí en 1970. Ya desde lejos, desde la cubierta del navío, veía las cosas de la patria, latía el corazón y percibía un fuerte estremecimiento. A medida que nos acercábamos, iba siendo acariciado por la familiaridad, se alejaba el miedo y hasta la muerte parecía dulce. Aquí podrá morir y morir sería en los brazos acogedores de la patria. Llegamos abrazados, efusivos, y nos ponemos en el camino hacia la casa. Todo se mira, se estudia, se redescubre como si se tratara de viejos amigos, la sierra, los árboles, las curvas del camino. Y en fin, la casa, el convento, mejor dicho, que es la casa familiar de todo religioso. Es el mismo de otro tiempo. Mientras el mundo y la gente giraron y cambiaron, él está ahí asentado firmemente en su pequeña elevación. Después de abrazar a todos, quiero ver la casa en cada rincón. Esta era la sala. Aquí estudiábamos duramente. Allá en la capilla, la terrible guerra, diría, contra el sueño. Nos levantábamos temprano en aquel tiempo, tratando de agarrar a Dios y de discutir con Jesucristo más allá de la biblioteca oscura, el corredor llamado paraíso, la celda estrecha donde vivía. Los objetos se hacen vivos, luego afuera para saludar a los árboles, cumplimentar los caminos alrededor del cerro y rezar a la Virgen en la gruta como se hizo tantas veces, siempre a las 9:30 de la mañana. Todo vuelve a ser familiar y es gustoso decir, por fin estoy de nuevo en casa. Al pronunciarlo, rebosa de las profundidades del alma todo lo que arquetípicamente significa acogida, espontaneidad, simplicidad y alegría de existir en la familiaridad con todas las cosas. Todo porque la casa es un gran sacramento y cada cosa dentro de ella participa de su sacramentalidad. Se convierten también en sacramentos la sala de recreo, el comedor, los cuartos, la biblioteca,
Los cuadros que penden de las paredes, las estatuas, las plantas de los corredores, las viejas escaleras, todo es en cierta forma sagrado y sacramental. No se viola una casa, es un santuario, no se convida sin más a alguien para entrar en casa, porque hay en ella una sacramentalidad tal que solo los iniciados en la amistad y en el amor puede saborear con nosotros de la familiaridad de los objetos de la casa. Si se mira bien, la casa es un sacramento denso y frontal. A partir de ella, la ciudad comienza también a hacerse sacramental, lo mismo que la región en donde está situada, el estado al que pertenece y la patria, hasta el continente donde se queda la patria. Por fin, para el astronauta en la luna, la tierra en la que queda el continente se vuelve sacramental. Por eso el astronauta Erwin podía exclamar: la luna es bella, el cielo profundo y maravilloso, pero solamente la tierra puede ser morada del hombre. Cuán acogedor es aquel planeta verde allá abajo, en él hay alguien que piensa en mí, me mira y me espera. El sacramento fundamental de la casa se va alargando en círculos que se abren más y más hasta abarcarlo todo. Tal vez como el hombre logre salir del sistema solar, el sistema mismo con toda su inmensidad empezará a convertirse en un sacramento, diferente de todos los otros, porque dentro de él gira la tierra en donde hay un continente, una patria, una provincia, una región, una ciudad y una casa familiar. A causa de esta casa vieja, con corredores oscuros, con celdas estrechas, sin agua caliente, franciscanamente pobre, él de noche se pondrá a oír las estrellas y se fijará en el planeta Tierra, en donde se concentra todo el sentido del universo, porque su casa está ahí, sacramento familiar. Como se ve, el sacramento lo puede abarcar todo en la medida de la apertura del corazón. Exactamente. Gracias, Norma. Yo creo que aquí la que más nos puede hablar de esta expresión de la patria y de la salida de la casa, pues es Neida, ¿verdad? Ella como migrante aquí en el país de alguna manera, y pues yo creo que ella tendrá totalmente la experiencia de esto. No sé si nos quieras compartir un poquito, Neida. Sí, justamente cuando hacían la lectura pensaba eso porque cuando nos tocó salir de Venezuela, mi suegra me dijo unas palabras que en ese momento yo no las entendía. Ella nos dijo: tu hogar es donde estén ustedes tres y esté Dios. Ese es tu hogar. Porque, o sea, era dejarlo, fue dejarlo todo, todo. Y entonces yo decía, pero ¿dónde voy a dejar mi hogar? ¿Dónde va a estar mi hogar? Y ella me dijo esas palabras y en ese momento no las comprendí. Y pues a lo largo de los años acá en México lo entiendo perfectamente. Y justamente cuando nosotros llegamos acá a México, que no conocíamos absolutamente nada, yo fui a lo que conocía. Nos fuimos al convento de San Gabriel, que era una de las iglesias más cerca que teníamos. Y allí nos presentamos el fray guardián y nos conocimos. Y en serio, y a lo mejor para ustedes no entienden la magnitud de lo que les digo, pero para mí sí es significativo. Para nosotros, el llegar a la iglesia, el llegar allí, el ser acogidos, y yo, Fray Ricardo no era tan, él no es tan expresivo, yo le decía, Fray, pero, y entonces él se reía mucho conmigo porque él me decía, tenme paciencia, me decía él a mí, porque él no es tan expresivo y pues nosotros lo que más necesitábamos en ese momento eran esos brazos que nos abrazaran, porque nos sentíamos solos, evidentemente, ¿no? Y entonces luego allí te das cuenta, y eso lo conversaba con mi esposo, yo le decía, qué bárbaro que aunque somos todos de habla hispana y todo esto, no nos encontremos tan en tranquilidad, tan en paz, tan en hogar, sino cuando llegamos allí a lo que verdaderamente conocemos. Y claro, ahora lo entendemos perfectamente que el que nos reunía en torno a todo eso, pues es Dios mismo. Entonces allí consigues tu casa verdaderamente. Eso es así.
Sí, efectivamente, ¿verdad? Es muy profundo el asunto, ¿no? Quienes hemos salido de alguna manera del seno familiar, pues sabemos, ¿no? Cuando recién se casan y hay que salir de casa de mamá, de papá, también en el fondo es eso, ¿no? Regresar a este sentido. Y bueno, insisto, Neida, ahora con toda esta experiencia del proceso de migración, ¿no? Bueno, no sé si tengan Aparte, algún ¿no? comentario. Hermano, Sí, sí, yo creo, normal. como dice usted, en algún momento todos los que hemos tenido por X o por Y hemos salido de casa, de repente, pues siempre añoramos llegar a casa, ¿no? Y que en algún momento hasta extrañamos el café, extrañamos el pan, extrañamos cualquier cosa, ¿no? Y de repente también algo muy cierto que decía la lectura, también no cualquiera entra a la casa, ¿no? Y tiene que ser la persona más allegada, la persona que tiene conmigo alguna unión muy cercana o que hemos pasado algo, ¿no? Porque también en la casa podré tener muchos conocidos y decir que todos son mis amigos, pero realmente algo muy cierto que decía mi abuela, que en paz descanse, ¿no? Los amigos se cuentan con la mano, ¿no? Con los dedos de la mano. Entonces, no cualquiera entra al domicilio y no cualquiera siente esa necesidad, como decía la hermana, ¿no? De que chispas, extraño mi casa y al final de cuentas eso también hace que añoremos estar en casa, ¿no? Que siempre regresamos al hogar paterno, ¿no? Que es donde, no sé, encontramos nuestra área de confort, donde nos apapachan, donde nos extrañan, donde nos quieren, ¿no? Sí, sí, definitivamente es una experiencia única regresar a casa, ¿no? Incluso cuando uno sale de viaje tan solo, ¿no? Y tiene que pasar varias noches fuera de casa, es así como de ya quiero mi cama, ya quiero mi almohada, ya quiero espacio, ¿no? En este sentido. Muy bien, vamos a continuar con la lectura para igual ir comentando sobre esto. ¿Quién puede leer el punto 1? Cristo, sacramento de Dios, Iglesia, sacramento de Cristo. La Iglesia en su totalidad, como comunidad de los fieles y comunidad histórica de la fe en Jesucristo resucitado, con su credo, con su liturgia, con su derecho canónico, con sus costumbres y tradiciones, con sus santos y sus mártires, fue llamada siempre el gran sacramento de la gracia y de la salvación en el mundo. Es por ello, es porque ella porta en sí como don precioso a Cristo, el sacramento fontal de Dios. Así como Cristo era el sacramento del Padre, así también la Iglesia es el sacramento de Cristo, que continúa haciéndose palpable a través de ella, a lo largo de la historia. En la Iglesia se mantiene siempre viva la memoria de su vida, muerte y resurrección y del significado definitivo que posee para el destino de todos los hombres. Sin ella, Cristo obraría en la historia, estaría presente en el proceso de liberación de los hombres, alcanzaría secretamente el corazón de todos, porque Él es infinitamente mayor que la Iglesia y no su divino prisionero. Pero si no hubiese Iglesia como comunidad de los fieles, no habría nadie para sacarlo de su anonimato, para descifrar su realidad presente como escondida, para pronunciar su nombre verdadero y para venerarlo como el liberador de los hombres y señor de los cosmos. La Iglesia se torna sacramento en cuanto participa y cotidianamente actualiza el sacramento de Cristo. Para el hombre de fe, ella es, en su concreción histórica, como la casa familiar sacramental. Lo que hace que una casa sea sacramental no son sus cuatro paredes, no es su capacidad interior que nos permite habitarla, sino el espíritu, la persona que llena de vida y que confiere sentido a las cuatro paredes cuando existe es habitable y familiar. De forma semejante ocurre con la Iglesia.
No es el credo, no es la liturgia, no son las instituciones ni las tradiciones. Lo que hace que la iglesia sea iglesia, sacramento de Cristo, es la fe en el Señor presente que vivifica el credo, que expresa en la liturgia, se encarna en las instituciones y vive en las tradiciones. Todo esto constituye el sacramento, vale decir, el instrumento por el cual el Señor, invisible en el cielo, se hace visible en la tierra. Dentro y detrás de las señales sensibles, los sacramentos, se esconde la verdadera realidad salvífica de la Iglesia, Jesucristo y su ministerio. La Iglesia posee estructuras como las demás sociedades. En ellas se dan leyes y doctrinas, como en cualquier sociedad. Hay un orden, una disciplina y una moral, como en toda sociedad. Sin embargo, es diferente de las demás sociedades, y esto por causa del espíritu que la anima. Lo mismo que en la casa familiar tiene cuartos, corredores, mesas, cuadros, como en todas las casas de los hombres. Y sin embargo, es diferente porque hay un espíritu que llena de afecto y da significado a todas las cosas, haciéndolas precisamente familiares y sacramentales. Visto de fuera, nadie podría distinguir, solo el corazón lo sabe y lo discierne. Analógicamente ocurre con la iglesia. Solo la fe conoce y descubre en las frágiles y no rara vez contradictorias apariencias exteriores un secreto íntimo y divino, la presencia del Señor resucitado. Por eso los santos padres llamaban con frecuencia a la iglesia mirabile e inefable sacramento. Como el sacramento frontal, Cristo era humano y divino, de forma análoga, no igual porque en la iglesia no se da la unión hipostática o sacramento universal. La iglesia es también humana y divino. El elemento divino siempre se encarna en lo humano, lo hace transparente. El elemento humano está al servicio del divino, se torna histórico. De esta forma, más que una organización, la iglesia es un organismo vivo, más que una institución de salvación, es comunidad de salvación. Exacto, también quiero un poquito la perspectiva que tú nos ponías, ¿no, Neida? O sea, tú al llegar al convento, pues te sentiste en casa, te sentiste bien de alguna manera, ¿no? Y qué hermoso sería, pues, que todos nos sintiéramos así cuando vamos a la iglesia. Y por iglesia no me refiero simplemente a la construcción, vaya, ¿no? Sino a la misma comunidad que vamos formando todos los congregados, ¿no? El hecho de ir a la iglesia y sentirse en casa es maravilloso, ¿no? Pero a final de cuentas, esta iglesia comunidad de salvación, pues es la que tendríamos que formar todos, ¿no? También no es cosa como del padre, del párroco, del guardián que esté en turno, ¿no? Digo, vale de él también mucho de la condición de la misma comunidad, ¿no? Pero la comunidad la conformamos todos, ¿no? En ese sentido. Y es ahí como deberíamos de insertar esto. Igual quizá alguna precisión en esto de la unión hipostática. La unión hipostática es la unidad de la divinidad y de la humanidad en Jesucristo. Esa es la unión hipostática. Lo que hablábamos hace un momento del descenso del verbo y su encarnación para después su ascenso. Esta unión entre humanidad y divinidad en Jesucristo se llama unión hipostática. ¿Sale? Por eso aquí habla sobre que es análoga como el sacramento frontal, Cristo era humano y divino, de forma análoga el sacramento universal, la iglesia es también humano y divino. Humano porque es una iglesia, comunidad convocada por el Señor Jesús, fortalecida por el Espíritu y querida por el Padre, ¿no? Es en ese sentido, es divina por la asistencia de Dios, Dios Trinidad, y humana porque al final, ¿quiénes conformamos esta comunidad? Nosotros. Entonces, en este sentido, la iglesia es también humana y divina, solo que no al estilo de Jesucristo, porque con Jesucristo sí nos encontramos la unión hipostática. La iglesia querría ser justo esta unión
o el medio de unión entre la divinidad y la humanidad de manera horizontal, digo vertical, perdón, y de manera horizontal la unidad entre todos los miembros de la iglesia, ¿no? Si les parece, culminamos este apartado, ya nada más es esta página, y abrimos el foro para algún comentario. ¿Quién culmina de leer este segundo punto? Todo en la iglesia es sacramental. Yo creo. Adelante, Vicky. Todo en la iglesia es sacramental. Si la iglesia en su totalidad como grandeza unitaria es un gran sacramento, entonces también todas las cosas que se encuentran dentro de ella lo son, porque recuerdan a Cristo o concretizan a la iglesia sacramento. Liturgia con sus ritos, objetos sagrados, libros, elementos materiales, las personas, desde el Papa hasta el último fiel, la actividad de la iglesia en el mundo, en la asistencia social, en la obra misionera, en el anuncio profético, para los padres hasta la consagración de un obispo y la profesión de un religioso. Todos los gestos y palabras de la iglesia sacramento, asumen igualmente una función sacramental, porque están detallando en lo concreto de la vida qué cosa es la iglesia. Así como a partir de la casa familiar y sacramental, todo podría asumir características sacramentales. La ciudad, la patria, el propio planeta de la Tierra, así en forma semejante con la iglesia, como portadora de la gracia, como sacramento de Cristo. Ella se hace presente ahí donde Cristo y su gracia llegan. Ahora bien, Cristo posee límites cósmicos, lo penetra y lo abarca todo. La iglesia todo lo abarca y lo penetra. Es como decía la Didaqué, uno de los textos más antiguos del cristianismo, un misterio cósmico. Se ve limitada solo en sus signos y en su humanidad histórica. Pero el misterio que penetra esta humanidad histórica y los signos todos está libre para hacerse presente en todas las fases del mundo. A partir de estos principios, podrían los padres hablar de la iglesia cósmica, de iglesia de la ley natural, de iglesia de las religiones del mundo, de iglesia del judaísmo, de iglesia de Jesucristo, de iglesia de los apóstoles y por fin de iglesia de la gloria. Ya me perdí. Aquí, Vicky. La iglesia en la gloria en el cielo, en donde están congregados todos desde Adán, desde Abel hasta el último elegido. La casa familiar es sacramental, así como es vieja con estrechas celdas sin agua. Franciscanamente pobre, a pesar de todas sus limitaciones, es buena para vivir. Es dichoso llegar a ella. A partir de la casa, el mundo tiene un sentido y todos los caminos un rumbo cierto. Pasa algo semejante con la iglesia, antigua, cargada de siglos, posee manos callosas por el manejo de los hombres. Con frecuencia se presenta como demasiado prudente, vacilante al caminar, porque es lenta en comprender. Pero a pesar de todo, en ella fuimos gestados, nacimos y nos alimentaron. En ella encontramos diariamente a Jesucristo y con él todas las cosas. Por causa de esto, es sacramento. Y bueno, y aquí ya culmina este apartado, ¿no? ¿Algún comentario gracias, Vicky, algún comentario de este último apartado?
Esta expresión sacramental de la iglesia que nos invita a pensar en toda la iglesia como sacramento, ¿no? Ya el mismo Concilio Vaticano II, sacramento universal de salvación, y en este sentido todo lo que se hace dentro de la iglesia vendría también a ser el reflejo de los 7 sacramentos instituidos, ¿no? Porque todos estos sacramentos quieren tener o conectar a la divinidad con la humanidad, y pues a final de cuentas esa es la tarea de la iglesia, ¿no? La misión de la iglesia en función del reino de Dios. Conectar la divinidad con la humanidad. Bueno, no conectar, comunicar, ¿no? Comunicar la divinidad con la humanidad. Y yendo un poquito más allá, Iván, no solo lo que se hace dentro de la iglesia, sino todos los que estamos dentro de la iglesia, deberíamos ser ese sacramento que conecte a mi hermano, a mí mismo y a todo el que se acerque allí en busca de de lo que busque. Debería ser así. Sí, exacto, ¿no? Regresamos a esta perspectiva de, es que a veces cuando hablamos de iglesia como que entendemos solamente a obispos, Paredes, sí, o ¿no? paredes o estructura, Ajá, sí. o paredes o estructuras o a los curas sin más, ¿no? A los sacerdotes. Ujú. Y no, o sea, sí, sí, evidentemente es parte de, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando aquí de la comunidad en su totalidad, ¿no? De la comunidad que conformamos todos nosotros. Lo que ahora estamos haciendo aquí congregados, aunque sea por mediante Zoom, es iglesia, ¿no? Es una comunidad convocada para reflexionar en torno de nuestra fe. Esto es iglesia. Y así es como la iglesia se convierte también en esta comunicadora de la gracia. Vuelvo a repetirlo, ¿no? Claro está que esta comunicación de la gracia se da de una manera súper especial bajo nuestros 7 sacramentos instituidos, ¿no? Pero toda la iglesia se presenta como una iglesia sacramento y a la vez sacramental. Y justamente en esa misma medida, Iván, es como vamos a cambiar, como vamos a obtener un mundo diferente, porque en la medida en que yo sienta mi compromiso de que no solamente es el sacerdote, no solamente son las personas que conforman un grupo de apostolado, llámese como se llame, no, eres tú, mortal, normal, común, laico, que vas a misa y que crees porque pues ahí sí hay una distinción, porque si no creo, o sea, ¿cómo te puedo pedir algo que en lo que no crees? Pero si tú dices creer y si tú quieres creer, entonces pues tiene que testimoniarse eso en lo que tú crees. Y eso se testimonia no solamente en las 4 paredes de la iglesia como estructura, sino que se debe testimoniar en tu vida, en lo que hagas. Sí, exactamente, ¿no? Nuevamente regresamos como a lo del inicio, ¿no? Hacer este sacramento ahora de parte de Dios para reflejar justo su amor, ¿no? Reflejarlo justamente a Él. Muy bien, no sé si tengan algún otro comentario. Si no, aquí podríamos dejar nuestra sesión del club de lectura. Recuerden que dentro de 8 días no hay club de lectura, pero está lo de la charla que ahora es en torno al sacramento del matrimonio, ¿no? Revisar un poquito la historia de la teología que se ha ido elaborando de este sacramento, que es muy interesante, y también de alguna manera, la perspectiva del matrimonio, de la unión hombre-mujer desde la perspectiva cristiana, ¿no? Cuáles son sus características, cuál es su finalidad, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sacramento del matrimonio. Sería el día lunes y el día miércoles cuando nos reuniremos para esta charla. De igual manera, lunes y miércoles a las 9 de la noche para que se tenga, ¿no? Entonces nos veríamos dentro de 8 días. Muchas gracias.